Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios por la gran victoria que nos da de estar en este lugar. Es un privilegio, hermano. Es un verdadero privilegio poder pisar este lugar. El poner una planta en este lugar santo es una verdadera bendición. Apláudale fuerte a nuestro Dios con un corazón agradecido. Thank you, thank you. Gloria al Señor. Abra por favor la escritura en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Cuando lo encuentre, glorifique al Señor. ¿Estamos ahí, pueblo? Apocalipsis 2 del 1 al 5. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Voltee con la persona que está a su lado y dígale: amemos a Dios. Dígaselo con convicción, diga: amemos a Dios. ¿Cuál es el tema en esta mañana? Amemos a Dios. Puede ocupar su lugar glorificando el nombre de Cristo. Amemos a Dios. Ese es el tema y eso es lo que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana. Lo más importante, y si yo tuviera, mis hermanos, 3 minutos de vida y tuviera a mis hijos al lado de mi cama y a mi esposa, si yo tuviera solamente 3 minutos de vida, lo que les diría y lo que les enseñaría es lo que les voy a enseñar en esta mañana. Si mi tiempo fuera demasiado limitado, o si este fuera el último mensaje que yo les predicara, lo que les predicaría sería esto. Miramos aquí, hermano, a la primera de las 7 iglesias en el Asia Menor. Y este, hermano, no sé si se había fijado, pero el Señor les va dando un mensaje a las 7 iglesias y van de la mejor a la peor. Esta es una iglesia muy buena, y luego empiezan a decaer, y a la última iglesia el Señor les dice que los va a vomitar de su boca. Es decir, empieza con la menos peor, con la que tiene menos problemas, con la mejor iglesia, y luego va decayendo y va decayendo, y al último la iglesia está tan tibia que el Señor le dice: te voy a vomitar de mi boca. Pero mire cómo es Dios de bello, y les dice: yo conozco tus obras. La iglesia en Éfeso, mis hermanos, era una iglesia bien trabajadora. Hay iglesias donde la gente quiere dejar al pastor solo con toda la carga. Esta no era una iglesia así. Era una iglesia bien esforzada, bien trabajadora, muy comprometida, y Dios dice que trabajan arduamente y que tienen paciencia. Es decir, que eran una iglesia con carácter. No eran unos cristianillos de plástico, hermano. No eran de vidrio, no eran de papel cebolla. Eran cristianos que tenían mucho carácter, que tenían integridad. Pero algo de lo que yo admiro más de sus características es que le dice: y que no puedes soportar a los malos. No se refiere a los malos de afuera, porque el apóstol Pablo enseña que si eso fuera tendríamos que salirnos del mundo. Sino el apóstol Pablo dice que con aquellos que diciendo ser creyentes y se andan emborrachando, dice el apóstol Pablo que ni nos juntemos con ellos. Que aquellos que dicen ser creyentes y que andan adulterando y andan viviendo vidas desordenadas, el apóstol Pablo dice que nos le retiremos de ellos. Pero aquí está hablando
de la maldad adentro de la iglesia. Es decir, que la iglesia de Éfeso era una iglesia de sana doctrina. Había un problemita y decía: hermano, por favor pase a la oficina después del servicio. No se permitía, como la iglesia de Corinto era un solo desastre, hermano. No sé si ha leído primero a los Corintios completo, pero hermano, en Corinto había una depravación espiritual tan grave que un muchacho le robó la mujer a su papá. Estaba acostándose con su madrastra. Nada más para que se imagine. Y dice el apóstol Pablo, esas cosas no se oyen ni en el mundo. Y los hermanos de Corinto, en lugar de corregir el error, les daba risa y Pablo lo regaña. Y ahí andaban platicando: mira lo que está pasando en la iglesia. Y Pablo les dice: ¿qué les pasa? Arreglen ese asunto, porque es sumamente vergonzoso. La iglesia de Éfeso no era así. En el mes de junio fui a ministrar a Chicago. Me dio una tristeza, y aunque no me lo crean, pasé por dos de las iglesias más grandes que hay en Chicago. Y como junio es el mes del orgullo gay, tenían banderas, hermano, afuera de la iglesia del orgullo gay, con unos banners gigantes que decían: esta es una iglesia inclusiva. Yo sé que está de no creerlo, hermano, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le estoy mintiendo. Y cuando lo vi, hermano, me dolió tanto. Y alguien podrá decir que entonces no pueden venir a la iglesia. Claro que pueden venir. De la misma manera que alguien que su problema es que es borracho, o alguien que su problema es que es mujerero, o alguien que su problema es que es irresponsable con su familia, o alguien que le gusta boxearse a su esposa. Todos pueden venir. Pero ya de que se les va a dar un privilegio o que los vamos a casar, ese es un asunto muy diferente, y eso no va a pasar, no debe pasar. Pero muchas iglesias caen en eso porque quieren agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. Y dicen: es que la gente se ofende si les predicamos del infierno o de dejar el pecado. Déjenlos que se ofendan. Ellos tienen toda su vida ofendiendo a Dios y ni quien les diga nada. Ahora, esto no es un hate speech. Si usted, hermano, come algo y estuvo a punto de morir, y mira que alguien va a comer ese mismo producto, ¿usted no le advertiría para que no le vaya a dañar o que no se vaya a morir? Claro. Eso no es odio, eso no es hate speech. Eso es amor genuino. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que le depara al pecador al final de su vida si no viene al arrepentimiento a Cristo. Entonces, como sabemos y como los amamos y no queremos que tengan ese destino sin Dios y sin esperanza para toda la eternidad, por eso se les dice: por amor. Mire, un pastor una vez me dijo: ese muchachito, el que toca la guitarra, dice, ande, es bien marihuano y hasta vende. Pero pues no lo puedo bajar porque pues si no, ¿quién toca la guitarra? Entonces le importa más el numerito. En ese caso ya no es adoración, hermano. Eso es un teatro. Eso es un acto, eso es un show. Me dijo una vez un pastor, me dijo, de una iglesia bien floreciente, dice: mire, ese hermano tiene 2 novias en la iglesia. Dice: pero pues como tiene lana, era de negocios esa persona. Dice: pues es que ¿cómo le voy a decir algo? Él me regaló la camioneta que ando. Entonces no queremos señalar el error y caemos en el desorden. La iglesia de Éfeso, hermano, no era una iglesia así. Era una iglesia que decía: wow, o sea, qué testimonio intachable. Había orden, disciplina, se cuidaba mucho la doctrina sana, no se permitía el desorden. Es decir, usted la miraba y decía: es una excelente iglesia, es una iglesia sana. Y luego dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que esta era una iglesia que no les daban atol con el dedo, no les contaban los dientes. Era una iglesia que tenía discernimiento, era una iglesia con mucha capacidad espiritual. Yo sé que cuando usted prende la televisión o la radio cristiana, cuando sale por ahí un cínico, un sinvergüenza, ¿verdad que usted sabe cuando alguien es falso? ¿Verdad que sí lo sabe?
porque hay lobos, hermano, disfrazados de ovejas. Pero no somos tontitos. Uno los mira y usted sabe cuando es un farsante. ¿Verdad que sí lo sabe o no lo sabe? Lo sabemos. Tenemos raíces buenas, tenemos raíces sólidas y no nos atolean, hermano. Pero algo, nada más para que se dé cuenta qué tipo de iglesia era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermano, la abrieron Aquila y Priscila, los colaboradores de Pablo. Nada más para que se dé cuenta qué tipo de enseñanza les llegaba y qué tipo de enseñanza ellos recibían. ¿Sabe quién estuvo ahí, hermano? ¿Se acuerda de Apolos, que dice Hechos que era poderoso en la palabra? Apolos, hermano, estuvo en Éfeso dando discipulado y entrenamiento de la palabra. Nada más para que se dé cuenta. ¿Sabe quién más estuvo ahí? Tíquico. Yo sé que usted no sabe quién es. Bueno, algunos sí han de saber. Pero era otro colaborador de Pablo. Es decir, habían recibido palabra bien sólida de gente muy capacitada y muy especial en Dios. ¿Sabe quién más estuvo pastoreando ahí? Timoteo. Cuando recibió una de las cartas de Pablo, Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Y a lo mejor va a decir, bueno, ¿y eso qué? No, hermano, Timoteo era Timoteo. Y estaba joven, pero era un pastorazo, hermano. Tenía un corazón muy santo, como todos tenía sus errores, pero era una persona que Pablo había establecido con la autoridad del Señor y lo habían encomendado esa obra. Nada más imagínense la palabra que se llevaba en Éfeso. Y si todavía no ha llenado, ¿sabe quién más estuvo pastoreando en Éfeso? Juan el apóstol amado. Y cuando Juan el apóstol amado recibe este dictado de Dios, él estaba escribiendo a un pastor que había sido oveja de él años atrás. Y para cerrar con broche de oro, ¿sabe quién más fue pastor aquí 3 años? El apóstol Pablo. Ahí nomás para que vea qué tipo de enseñanza tenía esta iglesia. No, hermano, yo hubiera visto esa iglesia en mis tiempos de vida real. Yo vendía todas mis cosas y me iba a congregar ahí. Nada más imagínense. Los que son de campo, ¿sí saben qué es la nata en la leche? Sí sabe que, bueno, Éfeso, hermano, no solamente se alimentaba de leche espiritual no adulterada, no, hermano, se alimentaba de nata espiritual no adulterada. O sea, tenían a lo mejor de lo mejor. Era una iglesia fenomenal. Había un nivel de enseñanza, hermano, de revelación, de ciencia espiritual. Era una cosa impresionante. Era una iglesia floreciente, una iglesia radiante. Había, hermano, un fluir, había un río de Dios en conocimiento y en ciencia espiritual, en dones del Espíritu, hermano, como pocas iglesias lo han tenido en toda la historia de la iglesia. Era una iglesia fenomenal. Entonces, teniendo a estos maestrotes de la palabra, ¿a poco usted cree que los iban a venir a engañar cualquier sinvergüenza, hermano? Pues no, hermano. Claro que no. Y yo creo que cualquier hermano, por más sencillo que se mirara de esta iglesia, me daba clases a mí, hermano. Porque estamos hablando de gente sumamente capacitada en el espíritu, con una sabiduría espiritual, discernimiento espiritual. Y el Señor le repite: ¿y has trabajado arduamente por amor de mi nombre? Y dice la escritura: y no has desmayado. Eran hormiguitas, hermano. Eran como una locomotora de evangelio. Eran un tren. Pero el Señor viene y les dice: pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas antes. Y esto me llega mucho a mi hermano. Es decir, es posible que yo trabaje como una hormiga, como un tren. Es posible que trabaje así y ya no estar enamorado de Cristo. Es posible. Mírelos a ellos. Y a mí un día, hermano, cuando el Señor me dio este mensaje, que me empezó a hablar, estaba en un cuarto de hotel y andaba así de cosas, hermano, con la organización, con los viajes, planeación, cambios. Y vino el Señor y me dijo: yo no quiero que tengas un ministerio tan floreciente y tan ocupado que ya no tengas tiempo para mí. Eso me partió, hermano, porque aún los pastores podemos caer en eso.
de que nos ocupamos tanto y pensamos en avanzar y corremos, hermanos, sin control. Y el Señor dice: trabajas mucho, pero ya abandonaste tu primer amor. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a trabajar. Tenemos que trabajar. Pero lo que esto quiere decir es que Dios está más interesado en usted como persona, en su corazón, que en lo que usted puede hacer por Él. ¿Quiere Dios que trabajemos? Claro que sí, hermanos. Amén. Dios sí quiere que trabajemos, pero el Señor desea nuestro amor antes que todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Es posible conocer mucha Biblia y tener la cabeza grandotota y el corazón pequeño, o tener el corazón seco. Es posible. A los efesios les ocurrió. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Uno puede caer en este error de querer estudiar la Biblia para conseguir aplausos de la gente. ¡Ay, mira cómo sabes! O saber más de la palabra para poder ganar las discusiones con otras personas. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Dios quiere que cuando yo me meta a leer la palabra, a estudiar, a escudriñar, que mi meta y que mi deseo sea conocer más a Cristo y amarlo más, agradarlo más, conocer su voluntad para poderlo obedecer. No para pararme el cuello, sacar el pecho y ganar discusiones. No. Y los efesios, hermano, habían caído en ese error. Sí, muy inteligentes, una gran cabeza, un gran intelecto espiritual, pero el amor por Cristo se les había secado. Se les había podrido, hermano, el cariño que habían sentido por el Señor. Y Dios dice: yo no quiero eso. El Señor les dice: trabajan mucho y tienen carácter y tienen sana doctrina, ¿y qué? Ya no me aman. Habían caído en el espíritu de la religiosidad. No era por corregir, no era por agradar a Dios, era para hacerse un hombre y poderle decir: ¿sabe que las otras 6 iglesias a las cuales Dios les manda un mensaje eran iglesias hijas de la iglesia en Éfeso? De esta iglesia salieron las otras 6 iglesias en el Asia Menor. Entonces el Señor les habla y les dice: me han puesto en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Y el Señor, hermano, no va a aceptar eso. Y el Señor les da la palabra en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Les dice 3 cosas: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y hoy le quiero recordar, o pedirle más bien que usted recuerde. ¿Sí se acuerda cómo se sentía las primeras 2, 3 semanas cuando vino a Cristo? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando ponía el despertador 40 minutos antes extra en la mañana para poder orar? ¿Sí se acuerda cómo se sentía cuando iba a la iglesia y el Señor lo llenaba y se le desbordaba su copa? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando le decía al Señor: Señor, te amo y eres lo que más quiero, eres lo que más deseo? ¿Sí recuerda esos tiempos? ¿Sí recuerda cuando ayunaba y le decía: Señor, es que quiero estar contigo y quiero amarte más, quiero amarte, Señor? ¿Sí recuerdas eso? Y algo que el Señor me ha venido diciendo es que le diga a la iglesia y que le recuerde que muchos han caído en la distracción y en el sopor, en el adormecimiento. Mucha gente creyó que con la pandemia la iglesia se iba a avivar y se iba a poner las pilas. Hay algunos, hermano, que sí, pero muchos se han enfriado y se han desviado aún más de lo que estaban antes. Y el Señor dice: recuerda, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no extrañas mi presencia? Pero el Señor le dice: y arrepiéntete. Es decir, esto no nos debe dejar, hermano, en que lloremos hoy de lo lindo y sigamos viviendo nuestras vidas iguales. No. Tiene que haber cambios. Tienen que haber cambios. Y la pregunta es: ¿por qué cosa usted cambió a Dios? ¿A qué cosa usted le dio la prioridad que antes le daba al Señor? ¿Ha sido a la televisión? ¿Sabe para muchos cuál es? Mire,
este aparatito. La gente, las redes de telecomunicación están reportando que la gente, hermano, se la está pasando en el teléfono de 5 a 9 horas al día. Es una exageración despilfarradora. Es una exageración desorbitante y alocada, porque nos hemos hecho adictos al entretenimiento. Y la gente dice: ay, hermano, pues es que no hay tiempo. ¿Cómo está la lectura de la Biblia? Es que no he tenido tiempo. Présteme el teléfono a ver si es cierto que no hay tiempo. Sí lo hay. Nada más que muchos nos hemos distraído, nos hemos distanciado del Señor, y el Señor me ha mandado para decirle que Él lo extraña en la intimidad. Él quiere que recuerdes eso, que vuelvas a saborear cómo se sentía estar en la presencia de Dios de a de veras, todos los días. Y cuando salgamos de aquí, hermano, es ir a llevar cambios. ¿A qué cosas voy a renunciar para invertir más tiempo en mi relación con Cristo? Haz literatura. Hubo un tiempo, hermano, en el que el Señor a mí me regañó. Me dijo: quiero que hagas ayuno de literatura, porque leía un montón de libros. A veces leía, hermano, hasta 70 libros en un año. Leía como un libro y medio en promedio a la semana. Era una locura, una exageración. No novelas como de televisión, sino, o sea, obras literarias, novelas. Me gustaba mucho la literatura. Y el Señor me dijo: y mi palabra, porque no crea que porque mira a una persona con un libro en la mano, salud. No crea que porque mira a alguien con un libro en la mano es literatura buena. Hay literatura nociva, hay literatura mala. La televisión, el entretenimiento. Y no le voy a decir que mire un deporte un ratito, que es pecado, pero todo tiene su lugar. De repente, mire, cuando vamos y que ya hace falta ir allá para la montaña, nos la pasamos. ¿Cómo se llama? ¿Tujunga? Ya hace falta ir para allá. Nada más que van y el pastor ya no se quiere regresar. Vamos, nos relajamos, nos divertimos, la pasamos bonito. Todo tiene su tiempo. Pero el Señor dice: dame a mí el lugar que me pertenece. La apagué yo. ¿En qué momento, hermano, se le ocurrió? Thank you. ¿En qué momento se le ocurrió a la iglesia que el Espíritu Santo es de segunda mesa? Que es una opción, que es como el hacer pilates, hacer ejercicio, que es como la dieta keto. No, hermano. Y alguien pudiera decir: ay, todo Dios. Es que para el cristiano Dios tiene que ser todo. Para el hijo de Dios, Dios tiene que ser todo. Para el hijo del Señor, Él tiene que ser el alfa, el omega, el principio y el fin. Mi despertar, mi recostar, cuando me levanto a trabajar y cuando me voy a descansar, Dios tiene que ser absolutamente todo. Y le dice el Señor que si no se arrepiente, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cómo dice el Señor que va a venir? ¿Cómo va a venir? Pronto. Eso quiere decir que me debo arrepentir, pero me debo arrepentir ¿cuándo? Ya. Que debo cambiar, pero ¿cuándo? Ya. Porque mucha gente se pone en esa perspectiva de: pues voy a esa última salidita con esa persona que no es mi cónyuge y luego me arreglo con Dios. Me termino la botellita que me regaló mi primo y luego me arreglo con Dios. ¿Quién le dijo a usted que va a estar vivo mañana? Es el último cigarrito que me he hecho, es que me da ansiedad. ¿Quién le dijo a usted que va a estar vivo mañana para tener tiempo de arreglarse con Dios? No más piense, hermano, está uno aquí en California, se remueve la tierra y se le cae el techo encima y ya no lo volvimos a mirar nunca más. No necesita uno ni estar enfermo. El simple hecho de salir a manejar. ¿Se ha fijado cómo hay gente que maneja alocadamente? Un mal golpecito, hermano, y se acabó.
El arrepentimiento tiene que darse, pero hoy mismo. Y que antes de que salgamos de ese santuario le digamos: Señor, quiero que mi corazón te ame con todo. No quiero guardarme ni poquito, porque sabe que el Señor, si usted le va a dar el 99% de su vida, al Señor no le interesa. Él les dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lea conmigo el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. El Señor le dice: quita tu candelero de su lugar. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7. ¿Qué representaba el candelero? La iglesia. ¿Qué representa el candelero? El Señor les dice acá, regresando al versículo 5 del capítulo 2: vendré pronto a ti, daré tu candelero de su lugar. ¿Qué le estaba diciendo? Disculpe la expresión, hermano, pero le estaba diciendo: si no me van a amar, les voy a quitar el changarro. Porque si no me van a amar, a mí qué me importa, dice el Señor, que trabajen como hormigas. Si yo voy a saber mucho, pero no voy a amar a Cristo, a Dios eso no le interesa. Si yo voy a trabajar como loco, pero no amo a Cristo, eso a Cristo no le interesa. Me dijo un pastor hace poquito, tuvo un accidente y dijo: no, pero yo sabía que no me puedo morir porque Dios me necesita. Le digo: papadito, Dios puede levantar de la basura a 100 predicadores mejores que tú y que yo juntos. Dios no nos necesita, hermano. Y Dios amenaza. Esta es una amenaza muy seria. Le dice: te voy a cerrar la iglesia. Te voy a cerrar la iglesia, te la voy a quitar. ¿Y sabe qué es lo que me da temor, hermano? Éfeso hoy está en donde está el país de Turquía. Le quiero hacer una pregunta. Thank you, Vladi. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted en dónde está la iglesia de Éfeso ahorita? Ya no existe. Dios la cerró. Y eso a mí, hermano, me da mucho temor. Porque si Dios cerró una iglesia tan capaz como esta, hay gente que piensa que nuestras organizaciones o mi ministerio, que oye, es lo máximo y va a durar para siempre. No, hermano. Y estamos hablando de una buena iglesia, hermano. No era una iglesia de plástico, no era una iglesia cualquiera. Porque si en nuestras iglesias, hermano, no vamos a hablar acerca de amar a Dios, la necesidad del compromiso, de la santidad, de nuestra responsabilidad con Dios. Si no vamos a hablar, hermano, de la necesidad del arrepentimiento, si no vamos a hablar acerca de la realidad del infierno, ¿para qué Dios quiere mi iglesia, hermano? Yo a Dios no le sirvo para nada. Y esto me da mucho temor a mí, hermano, porque muchas veces como yo, como pastor o como ministro o como líder, si tengo un cargo, o como músico, pudiera decir: no, pues es que los dones son irrevocables. Los dones, mijo, pero los ministerios sí son revocables. Hay un pastor en Colombia, hermano, mire un video, sigue teniendo su talento para hablar, pero anda en la calle por haberle fallado al Señor. Y anda en la calle y el diablo lo trae, hermano, arrastrándose. O como músico, hermano, yo me acuerdo, a mí mi papá me llegó a disciplinar. Y poco cree que porque me había retenido el ministerio se me olvidó cómo tocar do, sol, la menor. No se me olvidó, hermano. El don es irrevocable, el don sigue ahí, pero el ministerio, hermano, el ministerio sí es revocable. Porque dice el apóstol Pablo que hay dones, operaciones y ministerios. Luego les doy una enseñanza de eso. Los dones son irrevocables, pero las operaciones y los ministerios, la Biblia no promete que son irrevocables. Póngase en pecado a ver si Dios no trata con usted. Ahora, el don sigue ahí. Y si yo me rebelara en contra de Dios, y si yo perdiera el ministerio, hermano, ¿a poco cree que se me vuelve a olvidar cómo hablar, cómo tocar, cómo cantar? El don sigue ahí, pero el ministerio no.
Y esto es, hermano, para que dejemos de jugar con el Señor, porque Dios no es juguete de nadie. Y necesitamos. Thank you, pastor. No la empujé, dije, no la vaya a tirar yo ahí. Van a decir, está cayendo la unción. Y esto nos debe amar, hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia para continuar? Y si en 20 años el Señor no viene, que esta iglesia siga estando en el lugar o a donde Dios nos lleve al expandirnos. ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo que hace que el ministerio se mantenga de pie? Fíjese, el trabajo no es lo que sostiene el ministerio. El conocimiento, la sabiduría, no es lo que sostiene el ministerio. El carácter no es lo que sostiene el ministerio. ¿Sabe qué es lo que sostiene el ministerio? Nuestra devoción por Cristo, nuestro amor por Dios. Eso es lo que sostiene el ministerio. Ahora, de ninguna manera estoy menospreciando todo lo demás. Es necesario, hay que hacerlo. Pero lo que sostiene el ministerio y lo que hace que una iglesia esté en su lugar y permanezca es nuestro amor por Dios. Y le voy a decir algo. Yo respeto muchísimo, 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 muchísimo a todas las iglesias que han quedado después de la pandemia. Porque conozco iglesias que se llegaron a cerrar. Y eran iglesias grandes. Me dijo una personita: no, esas iglesillas de esquinita van a cerrar. Las que van a quedar van a ser las iglesias fuertes. Digo, no te equivoques. Aquel que tiene llamado de Dios, Dios lo va a sustentar. Así sea en un parque, así sea en una casa, así sea en un lugar pequeño. Pero aquel que tiene llamado de Dios y el que ama a Dios, el Señor ahí lo va a guardar. Conozco iglesias, hermano. Llegué a conocer iglesias de 300 personas, de 500 personas que cerraron. Empezó la pandemia y todos salieron desperdigados. Y cuando quisieron regresar ya no había nada y el pastor simplemente renunció. Alguien pudiera decir, no, pero es que Dios quiere las iglesias abiertas. No todas. Si usted ama a Cristo, eso al Señor le interesa. Hermano, ¿quién va a querer a alguien que no lo ame? Cristo viene por una novia, pero por una novia que esté bien enamorada de Él. Una novia que le desee, así como dice Apocalipsis, que el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Es decir, una iglesia que sí anhele la presencia de Cristo. ¿Sabe, hermano? Con todas las señales apocalípticas que hemos visto, ¿sabe por qué Cristo no ha regresado? Porque la novia no está lista, hermano. Capaz y que regrese la novia toda greñuda. Porque ¿sabe qué? La novia muchas veces, hermano, ha coqueteado con el mundo, con el placer, con el ego. Y esto es para decirle, Señor, Señor, ayúdanos a estar listos. Ayúdanos a estar preparados y que nuestros ojos, que nuestro corazón, que nuestra atención estén enfocados solamente en ti. Porque si no, ¿para qué le sirvo yo a Dios, hermano, si no lo amo? Porque Cristo sabe, hermano, qué es lo que Él merece. Y Él no merece menos que todo de mí. Y si no es todo todo de mi ser, a Dios no le interesa, hermano. Porque Él está seguro de sí mismo. Él sabe que Él es Dios. Y Él sabe qué es lo que merece de mí. Él sabe qué merece de nosotros. Y tenemos que darle al Señor lo que Él merece. Toda esa devoción y todo ese amor. Porque Él es digno. Y el amor, hermano, dice la Escritura, aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que se le perdona poco, poco ama. Le voy a hacer una pregunta y sea honesta con usted mismo. Piense cuál es el secreto más oscuro y vergonzoso que usted tiene. Se estimula, hermano, que en promedio todos los seres humanos tenemos de 2 a 7 secretos que nunca le hemos revelado a nadie, ni siquiera a nuestra esposa. Las esposas cuando llegan a la casa, a ver, platícame, ¿qué me quieres confesar? Platique usted primero. ¿Y sabe qué? Cuando usted vino al Señor y le pidió perdón por su pecado,
Dios lo perdonó y Dios lo borró. Aunque a usted se le haga vergonzoso llegar a compartírselo a alguien un día. Y cuando pensamos, hermano, en alguien pecador, pues se le viene a uno la imagen Hitler, Judas Iscariote, gente bien mala. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que todos somos pecadores, que no hay justo. Este es el evangelio y esta es la verdad, hermano, que no hay justo ni uno. Y yo sé que nos gusta oír como que no, yo soy buena persona. No somos buenos nadie, hermano, nadie. Dice la Biblia que nuestras mejores obras, las mejores, son como trapos de inmundicia. Imagínese que será su propio pecado delante de los ojos de Dios. Es una asquerosidad, hermano. Nos gusta pensar de nosotros mismos. Yo he oído gente que dice, no, mis hijos son re buenos. Ay, hermana, su hija tiene como 5 novios, hermana, ¿cómo que es buena? Su hijo anda fumando piedra, hermana, y vendiéndola también. ¿Cómo que su hijo es bueno? Ninguno somos buenos, hermano. Aunque tengamos corazones nobles y seamos personas tranquilas, cualquier pecado, por más pequeño que sea, hermano, es altamente ofensivo. Usted podría decir, pero es que lo mío nomás era mentirosillo. Queremos minimizar el pecado. ¿Se fija? Cuando la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Porque la mentira, hermano, es sumamente ofensiva para la santidad y la perfección de Dios. Y si usted dice, no, pues que yo lo único con lo que ofendía a Dios es que pues, me echaba mis traguitos en el patio de mi casa tranquilo. Eso también era altamente ofensivo para los ojos de Dios, lo que usted haya hecho. No, pues es que a mí nomás me gustaba la fiesta, el baile y lo que usted haya hecho que era ofensivo en contra de Dios, hermano, era altamente ofensivo delante de los ojos de Dios, porque Dios es santo y perfecto. Y cuando venimos al Señor y el Señor nos perdona, hermano, Cristo Jesús pagó por ese pecado que nosotros cometimos. Porque le voy a decir algo, no hay ningún pecado, ni uno, que vaya a quedar sin castigo, ni uno. Va a ser castigado eternamente en el infierno y luego en el lago de fuego, o fue castigado en el cuerpo del Señor Jesucristo por aquellos que venimos a la fe. Pero no hay pecado que vaya a quedar sin castigo, hermano, porque Dios es amor, sí, amén, pero Dios también es juez. ¿Y qué diríamos, hermano, de un juez aquí en Los Ángeles si teniendo los pelos de la burra en la mano, teniendo las pruebas, declara inocente a alguien que cometió un crimen? ¿Qué vamos a decir de él? ¿Se le perdieron los papeles a Vladimir? ¿Qué vamos a decir? ¿Que es un juez corrupto? ¿Que es injusto? Como decimos de los partidos de México cuando perdió, es que era árbitro vendido. Se vendió el juez, es un corrupto. Y Dios no es corrupto, hermano. Dios va a darle su justa retribución al pecado. Y para nosotros, hermano, usted va a decir, pero entonces mi pecado, así nomás Dios lo olvida. No, no es así nomás, hermano. La Biblia dice en Isaías que Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Es decir, que Cristo las pagó, hermano, por las nuestras. Y por eso tenemos que amar a Dios, porque Cristo, hermano, siendo Dios, se hizo carne por gente miserable como nosotros, hermano, unos simples seres humanos. ¿Qué le costaba, hermano, al Señor borrar a la tierra y empezar otra vez de cero? 7 días después después de que Adán y Eva cayeron, a la semana Dios pudo haber tenido una creación nueva, hermano. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que el Cordero de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el hombre todavía no pecaba y Dios ya había arreglado el asunto. ¿Qué le parece al Señor? El Señor ya nos había amado y ya se había entregado, hermano, desde antes de hacer a la creación. Cristo ya estaba preparado, su sacrificio ya estaba preparado desde antes de que el mundo existiera. Nada más imagínese, hermano, cuánto amor de nuestro Dios por nosotros. Y en su momento, hermano, Cristo Jesús se hizo carne y por amor a nosotros fue despreciado y traicionado por uno de sus mejores amigos, Pedro, hermano, que le dijo, no, Señor, aún si tengo que ir a la cruz, pues no, que me maten contigo, me muero en la raya. ¿Y sabe qué pasó a la mera hora? Salieron corriendo.
Dice la escritura, mis hermanos, que Judas, el muy cínico y el limosnero, hermano, ni siquiera le puso precio a la cabeza de Cristo. Fue a limonear. No, pues, ¿qué me dan si yo se los entrego? Y con cinismo, hermano, y con sinvergüenzada, entregó al maestro con una expresión de cariño. Dice la escritura, hermano, que Pedro lo negó. Nada más imagínense, llevaron a Cristo a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, como conocía a alguien de ahí, Pedro se metió al patio de la casa del sumo sacerdote y no lo habían visto. Pero cuando se acercó aquel bárbaro, cuando se acercó a donde estaba la lumbrita, alguien le medio vio la cara y le dijo: ¿es que tú no andabas con Jesús? Y voltea y se hace lo que dice: no sé de qué estás hablando. De ratito vienen y le dicen: oye, ¿que tú no andabas con ellos también? No, ni lo topo. No sé quién es. Y dice la escritura, hermano, que la tercera vez una de las criadas, cabalito lo conoció, vino y le dijo, y lo oyó el acento, hermano, porque varios de ellos venían del norte, tenían un acentito diferente a los de Jerusalén. Dice: pues si hasta hablas como ellos. Y dice la Biblia que Pedro dijo: yo no conozco a ese tal por cual. Ustedes, hijos de todos sus tales por cuales. Y dice la Biblia que empezó a decir improperios. Y en ese momento, hermano, cantó el gallo. Y me imagino que habrá sentido el Señor Jesús cuando iba saliendo. Nada más imagínese que sus hijos, usted se los encontrara de repente con un amigo agarrando como: hey, ¿qué hola, mijo? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Es tu tata? Conozco a esa señora loca. ¿Cómo se sentiría usted? Con el corazón destrozado. Imagínese cómo se sintió el Señor Jesús, sabiendo que muchos de nosotros, hermano, le íbamos a fallar de una manera tan horrenda. Dice la escritura que el Señor Jesucristo fue entregado al gobierno romano para que lo sentenciaran, y Pilato, hermano, y Herodes lo menospreciaron y lo trajeron del timbo al tambo, de aquí para allá y allá para acá, como si fuera cualquier gato de la calle, hermano, cuando era Dios hecho carne. Y dice la escritura, hermano, que lo entregaron a los soldados. Y piensa en esto, hermano, era gente militar. Esos hombres salvajes, hermano, tenían los puños entrenados y endurecidos para romperle y desbaratarle el cráneo a otros a puros golpes, para matarlos a puros golpes. Y dice la Biblia que le quitaron sus ropas, vendaron sus ojos, pusieron una corona de espinas en su cabeza y con una caña, hermano, empezaron a pegarle en su cabeza con violencia repetidamente, una y otra vez. Y Cristo no cometió ni un solo pecado. Vino en cuerpo de semejanza de pecado, pero dice la escritura, pero sin pecado. Nosotros, hermano, por más buenos que nos queramos creer y por tranquilos que seamos, nosotros merecíamos esos golpes. Y la ira del Padre estaba cayendo en el cuerpo de nuestro Salvador, para que la ira justa de Dios no cayera sobre nosotros y recibiéramos vida eterna y esperanza. Dice la escritura, hermano, que lo azotaron, y les he predicado en incontables ocasiones cómo fueron los azotes del maestro. Le desgarraron toda la carne de su espalda. Hermano, se relata que la gente que era azotada así, al final usted podía mirar todo el costillar de su espalda, y muchos de ellos hasta se les salían pedazos de sus riñones, hermano. Era la ira del Señor, la ira justa y santa del Padre cayendo en el cuerpo de Jesús para que no cayera sobre nosotros. Y dice la escritura que fue al monte y allí traspasaron sus manos y sus pies. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús daba gritos de dolor, que daba grandes voces. La gente lo escuchaba cuando gritaba. ¿Y cómo no iba a gritar si estaba entregando su vida, hermano? Y estaba recibiendo el castigo del Señor en su propio cuerpo por amor a nosotros.
Y estando en la cruz, hermano, todavía sufría vituperios de la gente. Ándale, bájate de la cruz. Si te bajas ahora, si te creemos, ándale, pues bájate. No que andabas salvando a todo el mundo. A ver, sálvate tú. ¿A poco cree que el Señor no podía bajar de la cruz? Claro que podía, pero se quedó allí, hermano, por amor a nosotros. Y fue, nada más piense. Mucha gente no entiende y pregunta: ¿por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esas 3 horas que el Señor estuvo en la cruz, hermano, la Biblia dice que los ojos de Dios son tan puros que no pueden ver el mal. Y todo el mal, hermano, de nosotros estaba en el cuerpo de Cristo, siendo castigado. Y en ese momento, hermano, el Padre y el Hijo fueron separados. Y yo le aseguro que para Cristo ese fue el peor castigo. Porque el Padre se deleitaba en el Hijo. El Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia, mucho contentamiento. Este Hijo me hace feliz. Imagínense las expresiones que Jesús decía del Padre: Él y yo somos uno, y mi comida, mi alimento es hacer su voluntad. Jesús decía: yo no les digo nada de mi propia cuenta. Lo que yo oí a mi Padre decir, eso es lo que yo les digo. El Padre exaltaba al Hijo: a Él escúchenlo. Y el Hijo exaltaba al Padre sin ningún problema. Y allí en la cruz, hermano, el castigo más grande para el ser humano no es quemarse, hermano, ni pudrirse, engusanarse. El peor castigo del ser humano es estar separado de Dios. Y Cristo pagó. Y alguien va a decir: ¿y cómo pagó en 3 horas lo que la gente va a estar en toda la eternidad? Es que estamos hablando de Jesús, hermano. Era el Cordero de Dios perfecto. Y era el sacrificio perfecto. Y dice Hebreos que Cristo entró con su propia sangre al tabernáculo del cielo a ofrecer propiciación por nuestros pecados. Y me imagino, hermano, a Jesús entrando al cielo, así como Juan lo miró, como un cordero, como inmolado, todo ensangrentado, hermano, con sus ropas teñidas en sangre, y como un cordero inmolado, diciéndole al Padre: aquí está, Padre, ya no los tiene que matar aquel que cree en mí. Aquí está. Y me imagino, hermano, al Señor Jesús entregándole aquella paila, aquel recipiente con su sangre. Aquí está, Padre. Y la Biblia dice que el Padre vio esa sangre y la aceptó, porque fue un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Y cuando miramos al Señor, hermano, ¿cómo no lo vamos a amar? Yo los quiero mucho, hermano, pero con mucho respeto le voy a decir: sí, que valemos mucho ahora en Cristo, hermano, pero sin Cristo, hermano, no valíamos nada. No merecíamos, hermano, tanto amor. No merecíamos tanta gracia y tanta misericordia, hermano. Y mire qué hermosa bendición. El pastor Israel hoy nos va a estar ministrando la cena del Señor. Esto es, hermano, recordar y anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esto es el nuevo pacto, que ahora, a través de Jesús, a través de su cuerpo quebrantado y a través de su sangre preciosa, hay camino de regreso al Padre, porque antes no lo había, hermano. No lo había. Y si no fuera por Cristo, hermano, no hubiera manera de reconciliarnos con el Padre Celestial. El camino al Padre, Jesús dijo: yo soy el camino. Ese camino está hecho de sangre, hermano. Ese camino, hermano, está hecho con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un día para decirle: Señor, yo no quiero ser un cristiano mediocre. No quiero ser un cristiano frío, un cristiano apático. Quiero ser un cristiano enamorado, un cristiano que te ame, un cristiano que te honre de verdad, un cristiano que te busque, un cristiano que constantemente esté cuidando la relación, Señor, que tengo contigo. Eso es lo que quiero ser. Voy a invitarle a que se ponga de pie y que se venga al altar.